Las 3 de la tarde con 6 minutos estamos dando inicio a este espacio de entrevistas. Muchísimas gracias a la gente que nos mira y nos escucha a través de los medios digitales monicavaca.com. Desde la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, saludamos con nuestro primer invitado de la tarde. Se trata del economista Andrés Arauz, candidato a la presidencia de la República por la coalición UNES, Unidos por la Esperanza. Economista, muchísimas gracias por estos minutos. Luego de algunas semanas de incertidumbre en el Consejo Nacional Electoral, ustedes finalmente tienen 48 horas para reemplazar al binomio. Mi primera pregunta, economista, después de darle la bienvenida, por supuesto, es ¿ya cumplieron con este trámite de reemplazo del binomio de UNES y también la subsanación en algún problema que había con su cédula de identidad, economista? ¿Cómo está? Un saludo, Mónica, muchas gracias por esta invitación. Permíteme felicitarte por la iniciativa de la radio online, muy oportuno Gracias. para estos tiempos del siglo XXI y también para la época de pandemia. Me alegro que el emprendimiento pueda seguir adelante y se invite también a que podamos participar en este espacio. Mira, la situación de subsanación de lo dispuesto por el Consejo Nacional Electoral avanza muy positivamente. Hemos tenido un diálogo permanente con el Consejo Nacional Electoral para que adecúen el sistema informático para realizar esta subsanación. La verdad es que es la primera vez que ellos tienen que dar paso a que haya un reemplazo en la candidatura, por lo menos informáticamente eso no había ocurrido antes. Y bueno, pues están haciendo las adecuaciones del caso, estamos esperando que nos habiliten el acceso, ya habíamos tenido un acceso inicial, pero ahora estamos nuevamente esperando aquello. En todo caso, si no se llega a dar la habilitación por parte del sistema informático, pues lo haremos presencialmente en las próximas horas. Uh-huh. Estamos dedicados a eso, esta es obviamente nuestra prioridad para poder cumplir con la ciudadanía, Uh-huh. que ha visto con esperanza, con alegría el resultado de ayer en la madrugada, cuando el CNE dio esa decisión tan trascendente para que nuestra democracia pueda florecer, para que los resultados se decidan en las urnas y no pues en la manipulación administrativa por parte de funcionarios. Economista, sin embargo, han salido muchos constitucionalistas, hemos leído las redes sociales y hemos estado, por supuesto, muy atentos a lo que dicen las redes sociales. Han dicho que incluso se ha hablado de que el Consejo Nacional Electoral es un CNE correísta. Ha habido incluso algunos comentarios en donde se le dice a la presidenta del Consejo Nacional Electoral que ha sido puesta por Correa. ¿Qué dice a todos esos comentarios? Bueno, en primer lugar me voy a tener que dar licencia para sonreír, ya que todos sabemos que el Consejo Nacional Electoral actual es producto del Trujillato, ¿no? De la Comisión de Participación Ciudadana, el Consejo de Participación Ciudadana, Uh-huh. designado totalmente todos sus miembros por el presidente Moreno. Y bueno, las designaciones han sido bastante, digamos, tomando en cuenta una posición en contra de la posición nuestra del progresismo, también llamado correísmo. Ahora podemos ver cómo hace pocos días, un Uh-huh. día antes de la convocatoria a elecciones, se decidió eliminar al partido Compromiso Social, Uh-huh. que fue el movimiento con el que se ganaron las elecciones del año pasado en el ámbito seccional en Pichinchi, Manabí, y con el que terminó siendo el partido más votado del Ecuador. Ese fue eliminado por este Consejo Nacional Electoral. Así que sería un error, creo yo, llamarlo a un CNE correísta. Al contrario, nosotros creemos que fue la movilización ciudadana en todas las provincias del país y también la solidaridad internacional, la veeduría internacional que se realizó para que el Consejo Nacional Electoral se porte a la altura de las circunstancias, algo que debe ser reconocido ante la inmensa presión que tenían de los poderes fácticos, del capital financiero y de ciertas fuerzas oscuras del gobierno de Moreno. Economista, también ha habido algunos actores, digámoslo así, o que han querido aparentemente ganar un protagonismo. Al parecer son asesores de algunos asambleístas y que han presentado recursos subjetivos ante el contencioso electoral. ¿Qué dice usted? Mira, la verdad es que las objeciones que hemos visto en las redes sociales por parte de algunos constitucionalistas
Creo que tienen todo el derecho de expresarse libremente, de formular sus opiniones e incluso tienen el derecho de presentar todos los recursos subjetivos de carácter constitucional, de carácter electoral, como lo tenemos todos los ciudadanos Ujú. y así como tenemos nosotros de mantenernos en la defensa de nuestra posición que ha sido avalada por el Consejo Nacional Electoral, de que es así como se debía proceder. Entrando un poquito en el fondo del asunto, Ujú. Mónica, una cosa que insisten los abogados constitucionalistas, como Rafael Ollarte, como Ismael Quintana, en este caso como el señor Aulestia, lo que dicen es que no se debió aceptar nuestro binomio porque uno de los partícipes de ese binomio no aceptó la candidatura de forma personalísima. Pues resulta que justamente el día de ayer, en las Ujú. horas de la noche, el Tribunal Contencioso Electoral decidió eliminar ese reglamento, esa Ujú. parte del Así reglamento es. en lo relativo a la Ah, aceptación personalísima. Así que se les ha desplomado todo su argumentario y esperamos, bueno, que el Tribunal Contencioso Electoral ni siquiera admita a trámite este caso por, obviamente, ujú. ser irrelevante. Economista, ya inscribieron, perdón, ya reemplazaron ustedes. ¿Cuándo lo piensan hacer? Ya se habilitó el sistema, porque al parecer el sistema no estaba habilitado del CNE, ya está habilitado, ya hicieron ese trámite de reemplazo. Sí, estamos haciéndolo en estos precisos momentos mientras tenemos esta entrevista. Estamos accediendo al sistema para cargar los documentos. Esperamos concluir en los próximos minutos. Estamos revisando de que toda la documentación esté completa, pero antes de que finalice el día laborable, el día de hoy, estará completada la información y subida al sistema. Y como indiqué, si es del caso, la presentaremos físicamente en las oficinas de la Secretaría del Consejo Nacional Electoral para que no haya ninguna duda sobre el cumplimiento de la disposición del Consejo. Ujú. Y eso también, lógicamente, implicaría el cambio en o la subsanación en algún error que hubo con la presentación de su cédula, economista. Sinceramente, hasta ahora no sabemos cuál fue el error. En el informe no consta la descripción del error, solo para información de la Ujú. ciudadanía. El portal informático del CNE, uno ingresa el número de cédula y cuando pone Enter, se despliega la misma información del sujeto político, de la persona, en mi caso Andrés Arauz. Ujú. Así que no entendemos por dónde pudo haber surgido el error, pero bueno, no nos vamos a detener ahí, vamos a presentar la copia física, a pesar de que ahora en el siglo XXI tampoco se requiere hacer eso porque hay interconexión entre bases de datos, Ujú. pero insisto, no vamos a demorarnos en eso, Ujú. vamos a presentarlo en los próximos minutos y cumplir con lo que dispone el CNE, porque lo que ahorita estamos haciendo no es, digamos, solo defender a dos nombres, a dos Ujú. personas, sino básicamente a la posibilidad de que millones de ecuatorianos y ecuatorianas puedan encontrar la opción que ellos prefieren en la papeleta electoral y depositar su esperanza en Ujú. esta que parece ser la única opción realmente de recambio, de esperanza, de brindar nuevamente estabilidad económica y seguridad a las familias ecuatorianas. Economista, después del tema electoral, el tema político. Si bien es cierto, el expresidente de la República, Rafael Correa, como tal, tiene un gran porcentaje de aceptación, también no es menos cierto que tiene resistencia de ciertos grupos sociales y económicos a los que él mismo los llamaba o les decía florindos, o los que tienen el síndrome de Doña Florinda, como él mismo los decía. Sin embargo, la jugada política de ajedrez que tuvo UNES de poner a un joven y con perfil presidencial, en donde apunta a los más de 5 millones de jóvenes, ¿qué podría poner la confianza en usted? Una pregunta. Incluso los mismos partidos políticos tuvieron que reestructurarse frente a esta candidatura que representa Andrés Arauz. Consecuentemente, ¿cuáles son las reales posibilidades de llegar a Carondelet con su figura joven y fresca, Andrés? Mira, primero quizás mencionar que estos calificativos que se han usado en el pasado, yo no suscribo, ¿no? Todos somos ciudadanos ecuatorianos, todos tenemos derecho a tener nuestras opiniones, nuestra forma de valorar la política, la Ujú. sociedad, y desde esa perspectiva no encontrarán calificativos hacia nuestros conciudadanos de mi parte. Pero yo creo que justamente es este espacio, el del progresismo, que ha abierto las puertas a la juventud. Recuerda, Mónica, que en las precandidaturas teníamos a un ex vicepresidente relativamente joven, opcionado.
tuvimos a una mujer joven que era la candidata de uno de los partidos, tuvimos a un precandidato joven, científico, en otro de los partidos tradicionales del Ecuador, y en los tres casos lo sacaron de la participación. Es decir, que es el progresismo, las fuerzas de la lista 1 de la Unión por la Esperanza, las que dan la cabida a la juventud, y no solo en discursos, sino en los hechos, permitiendo acceder a la primera magistratura con posibilidades reales. Los ciudadanos por fin tienen una opción real de buscar un cambio, una transformación social que nuevamente les dé esa seguridad, esa estabilidad, ese dinero en los bolsillos para que no tengan que preocuparse desesperadamente de poder alimentar a sus hijos, de poder tener una recuperación económica. Eso no se va a poder hacer con las fuerzas que han venido gobernando en estos últimos 3 y pico de años. Eso se tiene que hacer justamente con quien hemos logrado demostrar que sí se puede construir convivencia en común, una sociedad con estabilidad y seguridad económica y que obviamente brinde oportunidades para todos y para todas. Economista, Imbabura fue en su momento el bastión, como él mismo lo decía, el expresidente de la Revolución Ciudadana. Incluso llegaron a tener las 6 alcaldías de Ibarra, la prefectura de Imbabura, 3 asambleístas de 4, y aquí se construyó también la primera universidad científica en el Ecuador, como es Yachay. ¿Qué piensa al respecto con lo sucedido en Yachay? Profesores que aparentemente están sin nombramiento, a los que se les renueva cada cierto tiempo los contratos. ¿Qué es lo que piensa con lo que respecta a Yachay? Mira, para nosotros Yachay es un proyecto al menos a 50 años plazo. Es una apuesta que le hace al Ecuador al desarrollo del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología, de la innovación. ¿Para qué? Para poder generar oportunidades de trabajo, de empleo, de producción para toda la ciudadanía y especialmente a nuestros hermanos de Imbabura. Así que Yachay será nuevamente la mimada de nuestro proyecto político porque representa una apuesta hacia el futuro. Nosotros venimos acá sin afanes de odio, ni de rencillas, ni de venganza, ni de estar echando la culpa ni quejándose del pasado. Nosotros vamos a dar soluciones y en el caso de Yachay es volver a darle esa planificación, esa organización, esa gestión que se requiere para que podamos tener adecuada planta de docentes, estudiantes que sigan matriculándose, laboratorios e infraestructura adecuada para poder construir futuro, para poder construir ese futuro tan ansiado que requiere nuestro país. Andrés, para gobernar también hay que tener el apoyo, obviamente el apoyo ciudadano, sino también el legislativo. ¿Cuántos asambleístas se piensan poner en la siguiente Asamblea Nacional? ¿Cuál es la expectativa? Mónica, nosotros tenemos modelos matemáticos, tú sabes, nuestra formación también es de matemática y economía. Hemos analizado el método de distribución de escaños y nosotros aspiramos a conseguir mayoría en la asamblea. Va a ser un tanto difícil, pero nuestros modelos nos muestran que sí es posible y estamos haciendo todo el esfuerzo para que sí, junto a la asamblea, pero sobre todo junto al pueblo ecuatoriano, junto a la ciudadanía, vamos a gobernar y tener esa estabilidad democrática que se merece nuestro país. Andrés Arauz está dispuesto a debatir con los otros candidatos a la presidencia de la República. Pero por supuesto, y ya lo más pronto mejor, lo que queremos es justamente eso, una campaña limpia, no de ataques personales, de burlas, de ese tipo de ataques feos de difamación y de mentiras. Lo que queremos es justamente intercambiar ideas, intercambiar propuestas, planes, proyectos para construir realmente opciones y soluciones para el futuro de los ecuatorianos. Eso es lo que queremos. Economista, también en el tema de los ejes de campaña, ¿cuáles son sus ejes de campaña? Mira, nosotros tenemos algunos ejes de trabajo. Fundamentalmente, nuestra principal y casi única prioridad en el corto plazo es la recuperación económica. Es poner dinero en el bolsillo de las familias ecuatorianas para que puedan superar las angustias de no tener suficientes recursos para alimentar a sus hijos. Es pagar la deuda social que tiene el Estado acumulado con servidores públicos, docentes, las universidades, los gobiernos locales, con pequeños proveedores que no han podido cobrar y también
no han podido pagar a sus trabajadores. Esa es nuestra principal prioridad en el cortísimo plazo, lo que va a permitir reactivar la economía a partir del consumo. Es decir, si la familia tiene algo más de dinero en su bolsillo, sale pues a comprar a la tienda, al mercado, incluso al supermercado, y eso genera más órdenes que benefician a los transportistas, a los productores del campo y de la ciudad, y como dije, generar trabajo. Ese es el principal y primer eje de nuestro trabajo que planteamos para el país. Ahí tenemos otros ejes. La recuperación de la institucionalidad democrática es muy importante, con verdadera independencia judicial, con el apoyo del relator especial de independencia judicial de las Naciones Unidas, para que no estemos envueltos en una política ni del odio ni de la venganza, sino apenas de justicia para beneficiar a toda la población. Y el tercer eje, Mónica, voy a resumir, es la recuperación del futuro. Cuando hablamos del futuro, hablamos de la educación, hablamos de los jóvenes, hablamos de esas oportunidades económicas y materiales para realmente poder volver a tener patria. Es decir, inversión pública en infraestructura, en la educación, en la salud, en esas aspiraciones para poder tener un país diversificado e industrializado que permitan dar oportunidades a toda la ciudadanía. Eso implica un despliegue que no nos alcanzará en los siguientes 4 años, pero queremos dejarle bien enrumbadito para que el país pueda seguir en esa ruta hacia el desarrollo, hacia el buen vivir. Esta semana el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció el desembolso por parte del FMI de 6.500 millones de dólares. Justo hoy, 2 de octubre, iban a ser desembolsados los primeros 2.000 millones de dólares. Quiere decir, no es que estamos recibiendo ese dinero, no es que nos están regalando, es un préstamo, otro préstamo que nos está haciendo el Fondo Monetario Internacional. Y lógicamente el Ecuador sigue endeudándose. ¿Qué es lo que piensa hacer en un caso de llegar a la presidencia economista con estos acuerdos? Una carta de intención que los ecuatorianos aún no conocemos. Mira, ese es uno de los problemas, ¿no? La falta de transparencia en esas negociaciones con el Fondo Monetario. Pero yo ya me reuní con el FMI por pedido de ellos. Vieron que éramos los candidatos que liderábamos la intención popular, la intención de voto popular, y tuvimos ya una reunión hace 2 semanas. Y nosotros fuimos absolutamente claros con ellos, desde una posición de soberanía, de dignidad, no de servilismo como lo ha tenido el actual ministro, el actual presidente, sino desde una posición digna. Les hemos dicho 3 cosas. Ese dinero que está llegando de endeudamiento del FMI tiene que quedarse en el Ecuador, tiene que quedarse en el país, porque aquí lo que quieren es traer ese dinero y a los 5 minutos volverlo a mandar al exterior. ¿De qué nos sirve eso? Saldrían los dólares y nos quedamos con las deudas. Por eso nosotros fuimos claros en ese punto. Segundo, dijimos, estas condiciones del acuerdo no pueden implicar más despidos, más recortes, más privatizaciones al apuro. Tiene que ser una política que más bien impulse el crecimiento. ¿Cuándo ha visto usted que un muerto pague sus deudas? No puede, pues tiene que ser una persona que esté trabajando, que esté fornida, que esté saludable, que esté lo más educada posible para que pueda generar excedentes y pagar sus deudas. Así que si la economía de Ecuador no crece, pues tampoco vamos a poder pagar las obligaciones al mismo FMI. Y la tercera cosa que les dije es, todos estos acuerdos que hablan de la supuesta autonomía del Banco Central son inaceptables, porque la Constitución del Ecuador está por sobre todo aquello. Y dice claramente que el Banco Central está en la función ejecutiva y para nosotros es un instrumento fundamental para que nos podamos recuperar económicamente. Así que los ecuatorianos no podemos permitir que nos quiten el Banco Central a los ecuatorianos y se lo entreguen a los banqueros. Con respecto a la concesión de la refinería de Esmeraldas, y se escucha también decir que hay una probable concesión o privatización, monetización de Banco del Pacífico, que es Banco del Estado, así como CNT. Sí, mira, nosotros fuimos los primeros en denunciar ese tipo de jugadas de monetización, ahora como le llaman a la privatización. Recuerda que constituimos un espacio en los últimos años denominado el Observatorio de la Dolarización para que justamente desde la veeduría social, desde la organización ciudadana, podamos plantear estas alertas al país. Y bueno, pues nosotros vimos que se estaba incumpliendo la normativa de venta del Banco del Pacífico, se la quería dar a precio de coronavirus, cuando ahorita evidentemente no es el momento para vender los activos públicos. Si es que se llegan a hacer
alguno de esos negociados, especialmente con los amigos del presidente que quieren comprar la refinería, que quieren comprar el Banco del Pacífico, que sepan, que lo tengan clarísimo, que nosotros vamos a revertir ese tipo de negociados de última hora. Y ojo, eso no quiere decir que estamos en contra de la inversión privada ni la inversión extranjera. Al contrario, si es que es para construir un nuevo banco, una nueva infraestructura de telecomunicaciones, una nueva refinería, bienvenida a esa inversión. Pero no que llamen inversión a feriarse los activos públicos a 5 meses de irse del gobierno. Eso no. Y finalmente, economista, ¿cómo será su forma de hacer campaña? ¿Será con propuestas o como se ha hecho costumbre atacar al oponente? Porque si bien es cierto, no hay que dejarse ultrajar ni difamar de nadie, pero es también importante mostrar una propuesta y dar una esperanza al pueblo que tanto lo necesita. Absolutamente, Mónica. Mira, nosotros aquí no estamos motivados ni por el odio ni la venganza, sino por el amor. Por el amor al prójimo, por el amor a nuestra patria. Nosotros venimos acá a proponer soluciones. Queremos gobernar este país. No queremos perder el tiempo. Ya ha perdido mucho tiempo este país teniendo como prioridad el ataque, el odio, la injusticia. Nosotros queremos empezar a gobernar para las familias ecuatorianas, que es lo que debe hacer un gobierno, dar oportunidades a las familias ecuatorianas. Y eso lo sabemos hacer bien, lo hemos hecho en el pasado, tenemos 15 años de experiencia en el servicio público y una formación académica dedicada a nuestro Ecuador. Así que a eso vinimos, a trabajar para los ciudadanos ecuatorianos y a empezar a poner algo de orden, sobre todo en la economía de nuestro país. Y un mensaje para la provincia de Imbabura, economista, para todos los imbabureños y imbabureñas, especialmente a los jóvenes quienes llegaron a engrosar la larga lista de desempleados de nuestro país a propósito de la pandemia. A los jóvenes de Imbabura y a toda la ciudadanía imbabureña, nuestra más grande solidaridad, llamar al ánimo, a recuperar esa esperanza, esa fe. Tenemos ya una opción en la papeleta que nos va a devolver la dignidad, que nos va a devolver las oportunidades educativas, las oportunidades económicas. Así que tenemos aquí una opción. Los jóvenes tienen que estar muy involucrados. Todo lo haremos con ustedes, junto a ustedes, para poder construir un país con mucha más oportunidad. Gracias, economista Andrés Arauz. Un abrazo a la distancia. Una buena tarde. El economista Andrés